Entonces, la clase pasada hablamos de derivada direccional. Ay, pero con verdecito, no. Se ve raro escribir con verde. Derivada direccional. ¿Sale? Y calculamos la razón de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, dados dos elementos, f de x, y y un vector v, con entradas vx y vy, por ejemplo. Si nosotros queríamos calcular la derivada direccional, pues primero calculamos el gradiente de A y un punto con coordenadas x0, y0. Si queríamos calcular la derivada direccional en este punto, en esta dirección, o la razón de cambio de la función en este punto, en esta dirección, lo que hacíamos primero era calcular el gradiente de xy, que es simplemente un vector formado por las parciales. ¿De acuerdo? Y después, pues lo evaluábamos, ¿sale? Lo evaluamos en el punto x0, y0, ¿sale? Y así teníamos el gradiente, lo teníamos en x0, y0. Pues esta era la parcial de x en x0, y0. Y la parcial de y en x0, y0, ¿sale? Por un lado y por el otro, teníamos que transformar a v en un vector unitario. Entonces era v sobre la norma de v. Y entonces lo que hacíamos era para calcular la razón de cambio en el punto x0, y0, pues simplemente es pues el producto punto con este vector unitario, ¿de acuerdo? Esa es la razón de cambio en esta dirección. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tenemos una sábana, sale por llamarlo de alguna forma, y nos paramos en este punto, ¿sale? No sé, algo así. Y queremos saber en este punto con coordenadas x0, y0, ¿sale? ¿Cuál es la razón de cambio en esta dirección, por decir algo, en esta dirección? Lo que queremos saber es si aumentamos en una unidad, ¿sale? En esta dirección, ¿cuál es la razón de cambio? ¿De acuerdo? No sé, supongamos que está así y, por ejemplo, pues ahí sería una razón de cambio muy, muy pequeña, ¿de acuerdo? O sea, cambiaría en esta magnitud, por decir algo. ¿Sale? Pero una de las cosas es que en este punto, ¿sale? En el punto, pues en realidad podemos calcularlo para múltiples direcciones, ¿de acuerdo? O sea, hacia acá, ¿sale? Tenemos una infinidad de direcciones en las que podemos calcular, porque podemos tener una infinidad de vectores unitarios en diferentes direcciones. Para cada uno de estos, pues la razón de cambio va a tener un valor, ¿sale? ¿En cuál de estos la razón de cambio es máxima? Así, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Esto, f de x0, y0, punto u. ¿En qué dirección es? ¿En qué? ¿Para qué u? La forma de verlo es para qué u. Esto es máximo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Porque si tengo dos vectores unitarios diferentes, pues puedo tener razones de cambio distintas. ¿Sale? ¿Para cuál es máximo? Bueno, pues resulta que esto es máximo, ¿sale? En la dirección del vector u igual, o bueno, eh, esto es f de x0, y0, punto u es máximo en la dirección gradiente de f
de x0, y0. Porque al final del día este resultado es un vector. ¿De acuerdo? Y su valor es la norma del gradiente de f de x0, y0. ¿Sale? Veamos un ejemplo de esto. A ver. Hallar la derivada direccional del punto en dirección bla, 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 bla. Determina la razón de cambio máxima de f en el punto y en qué dirección ocurre. A ver. Vamos acá. Determina la razón de cambio máxima de f en el punto dado y en qué dirección ocurre. Ok, hagamos el ejercicio 22. Ejercicio 22. Sale. Nos da la función f de x, y, z igual a x más y, todo esto sobre z. Y estamos en el punto 1, 1, menos 1. Sale. Este es el punto donde nos interesa conocer la razón de cambio máxima. ¿Sale? ¿Y en qué dirección? Bueno. Aquí, por ejemplo, podríamos tener o podríamos probarlo con diferentes, en diferentes direcciones, pero partamos con calma. Primero el gradiente. Para eso necesito la parcial con respecto de x. ¿Cuál es la parcial con respecto de x de esto? Véanlo así. Véanlo como x sobre z más y sobre z. Y eso les va a facilitar el cálculo. ¿Cuánto es? La parcial con respecto de x de esta expresión. 1 sobre z. 1 sobre z, perfecto. ¿Cuál es la parcial con respecto de y? Es igual, ¿no? 1 sobre z. 1 sobre z, perfecto. Y aquí sí nos conviene ver la parcial de z como la parcial con respecto de z y nos conviene hacer esto, x más y, z a la menos 1. ¿Vale? Eso va a ser más claro. Bueno, les ayudo. Ya. Baja el menos 1 multiplicando, menos 1 nos da menos 2, nos queda z a la menos 2 que baja como z cuadrada y menos 1 multiplicando. Es decir, para este caso, el gradiente de f en x, y, z es un vector cuyas entradas son 1 sobre z, 1 sobre z, menos x menos y sobre z cuadrada. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora nos interesa la razón de cambio, o bueno, evaluarlo en el punto 1, 1, menos 1. F de 1, 1, menos 1. Sale. Eso nos va a dar 1 sobre menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1, menos 1 sobre menos 1 al cuadrado. Y esto nos va a dar el vector menos 1, menos 1. Eso sería menos 2 sobre 1, sería menos 2. ¿Sale? Bien. Esto que tenemos aquí es la dirección en la cual el cambio se vuelve máximo. ¿De acuerdo? Ahora, esa es una de las preguntas. La otra es, ¿cuál es la razón de cambio máxima? Determina la razón de cambio f en el punto dado y la dirección en la que ocurre. Queremos la razón de cambio máxima. Entonces, ya sabemos en qué dirección ocurre. Ocurre en esta. ¿Cuál es el máximo? El máximo, ¿de acuerdo? Es la norma del gradiente evaluado en el punto.
Es decir, la norma de menos 1, menos 2. Esto es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Sale? Y esto es en realidad 1 más 1 más 4. Esto es raíz de 6. Cualquier otra razón de cambio será menor. ¿De acuerdo? O en cualquier otra dirección, la razón de cambio será menor a esto. Hagamos una pequeña comprobación. Digo, tomemos tres direcciones muy sencillas. Por ejemplo, estoy tratando de buscar un color que no haya ocupado. Este me gusta. Digamos que U es el vector 1,0,0. Entonces, la razón de cambio de la función f en el punto 1,1, ¿sale? En la dirección 1,0,0, ¿sale? Esto sería menos 1, menos 2, punto 1, 0, 0. Y esto nos hará, este por este nos da menos 1, ¿sale? Este por este nos da más 0 y este por este nos da más 0. Y esto nos va a dar menos 1. Entonces aquí hay una razón de cambio negativa, ¿sale? Es menor a menos 6. Bueno, pues ni modo. A ver, otro caso. Digamos que no sé, en otra dirección, un vector unitario que se les ocurra ahorita. A ver, pongamos U igual a, ¿qué será bueno? 3 quintos, 4 quintos, 0. Es que no sé, es el único que se me ocurre de estos. Entonces sería el gradiente evaluado en 1,1, menos 1 punto el vector U, es decir, menos 1, menos 2 punto 3 quintos, 4 quintos, 0. Pues esto nos va a dar menos 3 quintos, menos 4 quintos, más 0, y esto es menos 7 quintos, que es menor que esto, ¿de acuerdo? Entonces, no, al menos de estos dos intentos, no encontramos nada que nos dijera, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo decirlo? Pues que sea máximo, ¿de acuerdo? El máximo se da en esta dirección. O sea, tú lo evalúas, ¿sale? Tú evalúas el gradiente y ese vector, en este vector es la dirección máxima. No es el vector unitario, pero en esta dirección es máximo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y cuando tú le sacas la norma, lo que obtienes es la razón de cambio máxima. Todo esto nada más era para tratar de hacer ejemplitos de otra cosa. ¿De acuerdo? De qué pasaba en otras direcciones. Y siempre nos ha estado dando menos que en las otras. ¿Sale? A ver, hagamos otro ejemplo. Digamos el 24. A ver, ejercicio 24. Ejercicio 24. Y nos dice f de x, y, z es igual a logaritmo, no es igual a qué. A x logaritmo natural de y z en 1,2, medio. Sale, este es el punto. Entonces, directamente, ¿cómo se calcula el máximo?
O la razón de cambio máxima. Pues lo primero que tenemos que hacer es la parcial con respecto de x, que nos va a dar logaritmo natural de y, z. La parcial con respecto de y, que nos va a dar... ¿Cuánto nos da? X sobre y. ¿De acuerdo? Y la parcial de z, que nos va a dar x sobre z. Es curioso cómo da tan rápido esos valores, pero en fin. Y calculamos entonces el gradiente, bueno, la estructura del gradiente de f de x, y, z es el vector de entradas logaritmo natural de y, z, coma x sobre y, coma x sobre z. ¿De acuerdo? Y si queremos el máximo, primero la dirección será la de que nos dé de evaluar f de el gradiente en el punto. El punto es 1, 2, 1 medio. Y el gradiente sería logaritmo natural de 2 por 1 medio, coma 1 sobre 2, coma 1 sobre 1 medio. Así pues, haciendo las evaluaciones, supongo que tienen su calculadora a la mano. ¿Sale? Esto va a ser 0, esto va a ser 1 medio y esto va a ser 2. ¿Sale? Y ahora, esta es la dirección. ¿Sale? Dirección máxima. Ahora lo que queremos es la razón. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es ese valor? Es en este sentido, pero ahora ¿cuál es la razón de cambio máximo? Bueno, pues para eso calculamos la norma de f de 1, 2, 1 medio. Y esto es la norma de 0, 1 medio, 2. Y esto es raíz de 0, no es cierto. 0 al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sale? Ah, qué divertido fue eso. Esto va a ser raíz cuadrada de 0 más 1 cuarto más 4. Esto nos da raíz de 9 cuartos y estos son 3 medios. Y ya. Esta es la razón de cambio máxima. ¿Sale? Y se da en esta dirección, moviéndote en este sentido. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que nos está indicando. Más o menos, ¿dudas, preguntas? Y entonces, si me llegara a preguntar por separado, ¿a qué sentido responde y cuál es la dirección máxima? La respuesta sería el que está en rojo es el sentido que responde y el que está en morado es la dirección máxima o en el valor. El morado es el valor de la razón máxima. Y en efecto, esto es hacia dónde se dirige, ¿de acuerdo? Hubiera querido graficarlo, pero estas dos funciones que nos pusieron son de 3 variables. ¿Sale? Pero aquí, por ejemplo, grafíquense lo de XY, colóquense en este punto y luego los vectores en estas direcciones. ¿Sale? La dirección y la magnitud se los van a dar a partir de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sentido tiene? A ver, por ejemplo, el 34. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve esto? El 34 es yo creo que un buen ejemplo. Dice el ejercicio 34. Suponga que sube una colina cuya forma está dada por la ecuación z igual a 1000 menos 0.005x cuadrada menos 0.01y cuadrada, ¿sale? Donde x y y se miden en metros y que usted se encuentra en el punto con coordenadas. Estamos en el punto 60,40,966. Ah, está a 1000 metros sobre el nivel de la base. El eje positivo apunta al este y el eje Y, aquí este es el este y este es el norte. Perfecto.
Si camina hacia el sur, empezará a ascender o a descender. ¿A qué razón? ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, el inciso A. Primero, estamos en este punto. ¿Sale? Calculemos el gradiente. El gradiente de Z. Está relativamente sencillo porque es menos 0.01x, menos 0.02y. Eso estuvo relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Las entradas, este es x0, este es y0, ¿sale? Y entonces el gradiente evaluado en que en 60,40 va a dar 60 son como, es un centésimo, entonces va a dar menos 0.6, son 80, menos 0.8, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos queremos dirigir hacia el sur, sería en este sentido. Un vector unitario hacia el sur sería 0,1, ¿de acuerdo? La norma de esto es 1 y se dirige hacia el sur. Entonces, la razón de cambio en este sentido sería en Z de 60,40 punto U, que en este caso sería menos 0.6, menos 0.8, y aquí yo me equivoqué. ¿Sale? El sur sería menos 1. ¿Sale? El norte es hacia el positivo, el sur sería negativo. Esto sería decir hacia el sur. Y esto nos daría en el producto punto 0, menos 1. Nos va a dar, pues, sería este por este, que sería 0. Y este por este nos daría más 0.8. 0.8. ¿De acuerdo? Es decir, ¿asciendes o desciendes? La respuesta es, comenzamos a subir a razón de 0.8 metros por cada metro que avancemos hacia el sur. ¿De acuerdo? En este punto, por cada metro que avances hacia el sur, avanzas a razón de 80 centímetros hacia arriba. O sea que está bastante, pues bastante inclinado. O sea, es un poquito menos de 45 grados, pero sí está empinadito. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo este problema. ¿Sale? Si caminas al noreste, ¿dónde rayos es el noreste? ¿Comenzará a ascender o a descender? ¿A qué razón? En este caso, como es una colina, si es positivo, pues asciendes. Si es negativo, desciendes. ¿A qué razón? Eso es lo que nos da la cantidad. Entonces, en este caso, al caminar al sur, se asciende a razón de 0.8 metros. Luego, el noreste es este sentido, ¿verdad? Necesitamos un vector unitario en ese sentido. Entonces, el vector unitario, este fue el inciso A. El inciso B, el vector unitario que nos sirve es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? La norma de ese vector es 1. Es que esto al cuadrado es un medio, más un medio nos da 1. Entonces, la norma de esto es 1. Y lo que necesitamos para calcular qué sucede en este punto, 60,40 punto U, y esto es menos 0.6, menos 0.8, punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2,
¿Sale? Esto nos va a dar menos 0.6 sobre raíz de 2 menos 0.8 sobre raíz de 2. Esto es menos 1.4 sobre raíz de 2. ¿Y esto cuánto es, por cierto? Debe ser un poquito menos que 1. Menos 0.98. Menos 0.98. ¿Qué sucede? Desciendes. En esta dirección, si tú avanzas hacia el noreste, desciendes. Y rápido también, ¿eh? O sea, desciendes más rápido de lo que asciendes. Entonces se va suavizando la colina conforme va subiendo. ¿Sale? Entonces, cedes al caminar al sur, no, al noreste, se desciende a razón de 98 centímetros por cada metro. Por cada metro que caminemos hacia el noreste. ¿De acuerdo? Y por último, ¿sale? ¿En qué dirección la pendiente es mayor? Es decir, ¿en qué dirección se asciende más rápido? ¿Cuál es la razón de ascenso en esa dirección? ¿A qué ángulo sobre la horizontal comienza la trayectoria en esa? ¿En qué ángulo sobre la horizontal comienza la trayectoria en esa dirección? Ok, son varias preguntas, pero resolveremos la más simple de todas. ¿Sale? La C sería agarrar Z de 60,40, que es menos 0.6, menos 0.8, y es en esta dirección en la que se da el máximo. Es decir, el ascenso máximo será negativo y negativo se da como por acá, en esta dirección, al suroeste. Es en esa dirección en la que asciendes más rápido, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto se asciende? Pues es la norma de Z en 60,40. Y esto es la raíz cuadrada de menos 0.6 al cuadrado más menos 0.8 al cuadrado, que confiando en que tienen su calculadora a la mano, ¿cuánto nos da esto? 36 más 1. Qué interesante. Sí da 1, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, porque aquí es punto 36 más punto 64, eso es 100. Bueno, eso es 1. Entonces, raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la razón que se da? Pues es que avanzas a un metro, sale en la dirección. ¿A qué ángulo sobre la horizontal comienza la trayectoria en esta dirección? Eso significa simplemente en qué ángulo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y ya. Pero se dan cuenta, estos problemas tienen su interpretación. Por cierto, ¿en qué dirección se desciende más rápido? Pues en la dirección contraria. En esta dirección se desciende más rápido y en esta dirección se asciende más rápido. ¿Sale? Entonces, pues es una pendiente, sí es un cerro bastante inclinadito. Y esta sería más o menos la idea de cómo se trabajan estos problemas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? Ninguna, profesor. No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.